Buenas noches a todos, amigas, amigos de Interjuris. Bienvenidos a una sesión más de la serie Diálogos Fiscales. Hoy tendremos una charla que es complementaria a la que tuvimos hace un mes aquí en esta misma serie, que tuvo que ver entonces con la prisión preventiva en delitos fiscales. Ahí quienes nos acompañaron recuerdan que lo ofrecí de hoy entrar a ver el tema de la prisión preventiva oficiosa en México a la luz de dos sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declararon inconvencional la prisión preventiva en México, oficiosa, y que queda pendiente de que la Suprema Corte emita un criterio, una decisión sobre si acoge o no esas dos decisiones y qué efectos le va a dar para efectos de realizar la inaplicación o la aplicación condicionada o confirma que que la Constitución Federal tiene preeminencia sobre los tratados internacionales y por vía de consecuencia, las dos sentencias de la Corte Interamericana no tienen alguna consecuencia. Pero vamos a ver, me estoy adelantando mucho al tema. Voy a compartir una presentación que ustedes podrán ver aquí para los efectos. Y lo que les decía es que entraremos al estudio de la figura de la prisión preventiva oficiosa solo en relación con las dos sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en función de ello, pues, también haremos un análisis de qué han resuelto los tribunales federales de amparo a partir de esa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, Vayamos por partes entonces. Empecemos por recordar qué establece el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución Federal. Primero pongo aquí el concepto genérico. Primero es el Ministerio Público. Recordemos que el artículo 19 contempla dos posibilidades de prisión preventiva. Uno, la justificada y otro, la oficiosa. Esta oficiosa vamos a entender la que es automáticamente aplicada por el juez que conozca del juicio penal cuando se esté en el supuesto de los delitos específicamente enlistados en el artículo 19, segundo párrafo. Del otro lado, en el mismo texto, se encuentra la prisión preventiva justificada, que como su nombre le dice, es aquella que el Ministerio Público solicita al juez que se aplique para estos propósitos: garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, es decir, que no se vaya a fugar; garantizar la investigación, que no vaya a haber tropiezos en la investigación, dado que el imputado afronta el juicio en libertad; la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, o bien se esté en el supuesto de reincidencia en delitos dolosos. Veamos lo que dice el artículo 19. El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares sean insuficientes. Ojo, otras medidas cautelares quiere decir primero que la prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva, es una medida cautelar, no es una pena anticipada de prisión. Y segundo, es subsidiaria, es decir, cuando otras medidas cautelares sean insuficientes. El Código Nacional de Procedimientos Civiles establece, por ejemplo, que se retire el pasaporte,
que se decrete arraigo domiciliario, o bien que se pongan controles electromagnéticos de seguimiento para los imputados. Bueno, cuando todas esas medidas cautelares sean insuficientes para los propósitos del artículo 19, entonces sí, eh, el, el, la medida cautelar que se aplicará será la prisión preventiva. Ahora, fíjense después cómo sigue el propio artículo. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosa y aquí viene el catálogo de delitos. Los que está remarcado en negrilla fue lo que se adicionó en abril de 2019. Hay cierto tipo de delitos que son de importancia fuerte, como la delincuencia organizada, abuso, violencia sexual contra menores, homicidio doloso, y luego pues vienen otros como el feminicidio, el uso de programas sociales con fines electorales, pues ya no es tan son, no son delitos así como que de alto impacto. La corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido de funciones, robo de transporte de carga, en fin, vienen delitos en materia de armas de fuego, desaparición forzosa de personas y desaparición cometida por particulares. Bueno, pues ese podrá ser un delito fuerte, son delitos fuertes. Sin embargo, aquí lo que hay que considerar es que, como se ha sostenido en la doctrina, no es en la calidad o el tipo del delito lo que debe marcar la naturaleza de la prisión preventiva para calificarla como oficiosa, sino que en realidad debería atenderse a las reglas generales que están para prisión preventiva justificada, que las acabamos de leer y que, bueno, pues aquí las tienen ustedes. ¿Qué hace la reforma constitucional que está proponiendo el presidente López Obrador que presentó hace 10 días, 12 semanas? Pues está ampliando el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva. Esto lleva a una situación inusitada, porque en realidad cuando se estableció en el texto del artículo 19, segundo párrafo, el tema de la diferenciación entre prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada, lo que se dijo en ese entonces es que en realidad la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, tenía que ser de excepción, por lo tanto, el catálogo de delitos tendría que ser mínimo. Realmente aquellos delitos de alto impacto social que ameritaran no una evaluación por el juez para justificar la medida, sino que se aplicara en automático. ¿Qué está haciendo ahora la iniciativa? Pues todavía está ampliando más el catálogo de delitos a la extorsión, narcomenudeo, delitos relacionados con drogas sintéticas como el fentanilo y sus derivados. Pues esto es como de coyuntura, ¿no? Como de circunstancia. La defraudación fiscal, el contrabando y delito de facturas falsas. En la clase pasada vimos que los delitos de defraudación fiscal equiparada, contrabando equiparado y delito de facturas falsas, se trató de introducir de manera indirecta y artificiosa en la reforma penal fiscal que estuvo en vigor a partir de enero de 2020. Sin embargo, esa reforma penal fiscal fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre de 2022. Por eso ahora se insiste en ampliar el catálogo de delitos, incluyendo ahora sí estos tres que fueron el objeto de la reforma penal fiscal. Entonces, fíjense cómo lo que está marcado en negrillas ahora es lo que está proponiendo el presidente López Obrador, para incluir lo que acabamos de comentar, ¿no? En la extorsión, narcomenudeo,
distribución de drogas sintéticas. No, pues aquí van a hacer un catálogo. No, pues que si la marihuana no, que si sí, que es la cocaína, que si la... Yo creo que es muy desafortunada la manera en que ya se está legislando por impulso, primero, y segundo, llevándose al texto constitucional. Realmente hay un error de concepto en lo que concierne o lo que corresponde a la prisión preventiva, precisamente por considerar que es una pena anticipada y no una medida cautelar. Es un error de concepto. Eh, si es medida cautelar, pues realmente tendría que ser excepcional la prisión preventiva oficiosa y no ampliarla a todo la gama de delitos. ¿Qué es la impresión que nos queda? Y que lo comentamos en la sesión pasada, que se está tomando, además de como prisión preventiva, como pena privativa de la libertad de la prisión preventiva, lo que se está haciendo es em, como una especie de conformismo con la prisión preventiva. Es decir, que venga a sustituir la pena, la sentencia que aplique las penas en definitiva. Por eso, cuando vimos el caso de una exsecretaria de Desarrollo Social que salió de la prisión porque se había revocado la prisión preventiva oficiosa, se había dejado sin efecto, ella salió como triunfante de que ya estaba libre. Pues sí, digo, no es para menos salir de prisión, pero la lectura que se le dio en medios de comunicación es que la señora ya había librado la prisión, cuando en realidad el juicio en el fondo todavía está pendiente de resolverse y ahí sí puede haber una prisión preventiva, una pena privativa de la libertad ya en definitiva. Y bueno, aquí en este texto se está incluyendo el, el, el tema. Eh, lo que, lo que también insistir en ampliar el catálogo de delitos con prisión preventiva, que es un error de concepto, pues desde mi punto de vista implica que se está tácitamente reconociendo que el sistema de procuración de justicia en México está quebrado. El caso de Lozoya, ¿no? El tiempo que haya estado en prisión preventiva, ahí sí fue justificada. Cuando en realidad no se sabe si al final de los juicios va a resultar efectivamente condenado. Yo no estoy presuponiendo su culpabilidad, por supuesto, pero tenemos esos errores de concepto que están desnaturalizando ya la figura de la prisión preventiva. Ahora, ¿qué sucedió? Recordemos que en noviembre de 2022, la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales. Hubo, como lo comentamos también hace un mes, hubo un proyecto de sentencia del ministro Luis María Aguilar. Él proponía una interpretación muy interesante de el artículo 19, segundo párrafo de respecto de la prisión preventiva oficiosa. Debemos entender que para ese entonces ya los ministros de la Suprema Corte tenían conocimiento de cómo vendrían estos dos casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por eso el ministro Luis María Aguilar hizo esa propuesta novedosa, ingeniosa, interesante desde mi punto de vista, bajo el supuesto, bajo la premisa siguiente. Vamos a entender, decía el proyecto, que es oficioso que el juez abra el tema de la prisión preventiva en los juicios penales. No es oficioso, es decir,
que aplique en automático la prisión preventiva. Me explico. El proyecto decía, la prisión preventiva justificada es solo a petición del Ministerio Público. Si no hay petición del Ministerio Público, no hay prisión preventiva para el culpable. Pero en delitos de los listados en la segunda parte del artículo 19, la palabra oficioso va a significar que aunque no haya petición del Ministerio Público, el juez va a abrir el tema de la prisión preventiva en esos delitos, con independencia de si es solicitado o no. Es decir, lo automático era que el juez abriera o le diera curso a la prisión preventiva, aunque no hubiese sido solicitada por el MP. Esa interpretación, como lo vimos también en la sesión pasada, no transitó, sino que tuvo diversas aproximaciones. El ministro Saldívar decía, es que esa interpretación no cabe conforme al artículo 19 constitucional y desde mi opinión la misma prisión preventiva oficiosa es inconvencional y por lo tanto no debe aplicarse. El ministro Jorge Pardo sostuvo un criterio más metodológico, diciendo que la litis no se refería a cómo debía interpretarse el artículo 19, segundo párrafo, en relación con la prisión preventiva, sea justificada u oficiosa, sino que la litis se centraba solamente en determinar si los delitos fiscales podían o no ser objeto, desde el punto de vista constitucional, de prisión preventiva oficiosa, como base esa reforma. Al final fue declarada inconstitucional la reforma penal. Bueno, pero el 7 de noviembre del 22, la Corte Interamericana resolvió el caso Sonpaxle Tecpile y otros contra México. Y el 25 de enero, 2 meses y medio después, resolvió el caso Rodríguez, García Rodríguez y otros también contra México. Ambos casos resolvían el tema de prisión preventiva oficiosa, resolvían también el tema del arraigo y en el primer caso, Sonpaxtle Tecpile, resolvieron también el tema del decomiso administrativo. Interesantísimo a las sentencias. Yo les recomiendo, vienen adjuntas a este material, yo les recomiendo la lectura de las dos sentencias, porque los temas de arraigo y de decomiso administrativo han pasado definitivamente desapercibidos en México. Solo hemos atendido o hemos comentado el de la prisión preventiva oficiosa. Y abajo a la derecha parece que todavía está pendiente que la Suprema Corte de México determine cómo incorporará al sistema jurídico mexicano esas dos sentencias. En el caso, aquí tienen ustedes la sentencia del caso Sonpaxtle Tecpile, muy interesante, como les comento. Aquí hay una narrativa que se apoya en el Código de Procedimientos Penales que ya está abrogado y considera la nueva figura de la prisión preventiva oficiosa, incluyendo el texto actual de la Constitución Federal. Y el caso García Rodríguez, que también aquí lo tienen ustedes como material que se les va a hacer llegar. Es un caso que en México tuvo mayor difusión al momento de ser resuelto. Muy interesante la defensa llevada por los abogados y muy interesante las consideraciones. Aquí, así de manera muy sintética, lo que estoy planteando, estoy sintetizando, es que la Corte Interamericana tomó como eje de derechos violados, primero, la presunción de inocencia y el de la libertad personal. El de presunción de inocencia
lo enfocó la Corte Interamericana en ambos casos, señalando que esta presunción de inocencia excluía la aplicación automática de la prisión preventiva oficiosa, por la razón que ya hemos comentado. Si es una medida cautelar que debe aplicarse por excepción y cuando otras medidas cautelares sean insuficientes, que es lo que marca la literatura de los derechos humanos a nivel internacional y que ha sido avalada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues se vulnera la presunción de inocencia, asumiendo que en automático se les va a aplicar la prisión preventiva a los inculpados. Esto es así de sencillo. Y el otro, que se restringe la libertad personal de manera desorbitante sin que exista una justificación para hacerlo, porque la prisión preventiva como medida cautelar tiene que atender no al tipo de delito, sino a la calidad que se le pueda atribuir al sujeto imputado respecto de la fuga o que pueda poner en riesgo el proceso o a la víctima y a los testigos. Digamos que esas son las consideraciones que toman. Y luego profundiza un poquito más en esa misma línea, diciendo que también el derecho de defensa es más efectivo precisamente estando las personas en libertad. Por lo tanto, tiene que privilegiarse la libertad personal para optimizar el derecho de defensa que tienen los inculpados, lo cual es cierto, no podemos negarlo. Y una consideración más es que dice que incluso el hecho de ser objeto de prisión preventiva, lo cual es cierto, desde la faceta de la presunción de inocencia, conlleva o trae como consecuencia que el sujeto inculpado pueda ser objeto de descalificaciones o que se le haga pasar vergüenzas o que se sienta menospreciado y que esas calidades pueden ser extensivas incluso o se pueden extender a su familia, lo cual es cierto, sobre todo en el caso mexicano. Si pensemos en Lozoya o la maestra, el Esther Gordillo o Rosario Robles que estuvieron en prisión preventiva. Primero, las sentencias no habían sido emitidas, por lo tanto, operaba a plenitud en su favor la presunción de inocencia. Pero por el solo hecho de haber sido ingresadas a los reclusorios bajo la figura de prisión preventiva, sí les puso el estigma de haber cometido de delincuentes. Y por lo tanto, así son manejados en los medios de comunicación y socialmente, lo cual es precisamente lo que tiende a evitar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, Estoy leyendo aquí sus capítulos. Marco Fabricio Sánchez sí se va a compartir el material, esta presentación con todo el material que va incluido, que trae más material adelante. Independientemente de la reforma constitucional, dice Ricardo Vega, la Suprema Corte ha puesto un candado como lo es la restricción constitucional. Desde su punto de vista, la Constitución puede ser sujeta de control convencional, deben cambiar los criterios en cuanto a las restricciones constitucionales y lo vamos a ver más adelante. Yo creo que los principios de los tratados internacionales que son confirmados o desarrollados por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen que tener preeminencia o aplicación preferente a las restricciones que existan en las leyes mexicanas, en derecho interno,
incluyendo las disposiciones constitucionales. Lo veremos más adelante. Gracias por los comentarios. Veamos ya lo que he comentado más, lo que he comentado, veámoslo más a detalle. Nadie puede ser sometido a encarcelamiento por causas irrazonables, imprevisibles o carentes de proporcionalidad. Una prisión preventiva justificada va hacia ese legado. Aquí está lo que está diciendo la Corte Interamericana en la sentencia. Este ya es una transcripción la Corte ha determinado, Corte Interamericana, que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que aún calificados de legales o constitucionales en este caso, puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. Para que una medida cautelar restrictiva de la libertad, prisión preventiva, no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que A. Se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia del hecho ilícito y con la vinculación de la persona. B. Esas medidas cumplan con los 4 elementos del test de proporcionalidad. Es decir, que la finalidad de la medida debe ser legítima, idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional. Te aplican prisión preventiva a rajatabla de manera oficiosa, todo este test de proporcionalidad vuela por los aires. La decisión que imponga la prisión preventiva oficiosa tiene que tener una motivación suficiente para evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. Las condiciones señaladas pues son que se vaya a fugar. La más clara es que se vaya a fugar. También las otras son importantes, ¿no? Pero se va a apelar el inculpado. Bueno, no dejes que se vayan. El tribunal, en la Corte Interamericana, nota que los aspectos problemáticos que habían sido señalados en el capítulo de fondo aún persisten y fueron incluso ampliados en las normatividades ulteriores. Se refiere incluso a la reforma constitucional del artículo 19, segundo párrafo, ¿no? En lo que se refiere a la figura de la prisión preventiva, esta Corte Interamericana, ordena al Estado mexicano adecuar su ordenamiento jurídico para que sea compatible con la Convención Americana. Esto, ahorita a propósito de lo que me comentaban, pues ya anticipa que a ojos de la Corte Interamericana es un criterio que se tiene que privilegiar. Bueno, aquí ya le habíamos visto la sentencia de la Corte Interamericana. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permite evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas, será arbitraria y por lo tanto violatoria del artículo 7.3 de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 19, segundo párrafo, es inconvencional. Normas mexicanas, ¿por qué son inconvencionales? Porque no prevén la finalidad de la prisión preventiva, nos estamos refiriendo al oficioso. No proponen ponderar medidas menos lesivas, entendamos otras medidas cautelares, como se establece para la prisión preventiva justificada. Nosotros debemos entender entonces que lo que la Corte Interamericana perfiló es que en todos los casos, con independencia del delito cometido, la prisión preventiva justificada tendría que ser la única prisión preventiva para eliminar la oficiosa y tendría que ser la última de las medidas cautelares posibles aplicar. Y por lo tanto, pues en la medida que es oficiosa, pues no se hace un análisis de la necesidad de aplicar la prisión preventiva oficiosa.
que se ha venido discutiendo en, en los tribunales mexicanos a partir de las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero, por un lado, sí se deben aplicar inmediatamente ambas sentencias en el derecho interno, en el derecho mexicano por parte de los tribunales federales y de amparo o por los juzgados federales penales o locales. Eh, Hay diversas aproximaciones. Si se debe abrir de oficio un incidente específico, si para los casos en que se haya aplicado la prisión preventiva oficiosa, si se pueden aplicar, por lo tanto, de manera directa, como comenté, las sentencias de la Corte Interamericana, o bien se tiene que pasar primero por una asimilación de ambas sentencias por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo esto está pendiente de resolverse en definitiva. Sin embargo, como veremos más adelante, pues ya hay algunos criterios que están emitiendo tribunales colegiados de circuito y algunos plenos regionales. Respecto del caso Sonpaxtla-Tecpili y otros, pues ya la Corte Mexicana, Suprema Corte Mexicana, ya abrió el expediente varios, uno diagonal 10.023 que tendrá que ser resuelto por el Pleno. Y respecto del caso García Rodríguez, pues también abrió otro incidente varios, el 3 diagonal 2023, que pues tendrá que ser resuelto por la Suprema Corte. Ahí tenemos dos casos ya que pues han pasado eh, un año, 3 meses para el caso de Sonpaxtle Tecpile y un año exactamente para el caso García Rodríguez, y todavía la Suprema Corte no se ha pronunciado sobre el tema. Hace 15 días, más o menos, la ministra presidenta Norma Piña estuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos viendo este tema. Pero pasemos ya a qué han resuelto los tribunales mexicanos. Y aquí vamos a ver la amplia variedad de criterios emitidos, muy, muy interesantes. Voy a empezar por los que están abajo eh, y luego me pasaré a los plenos regionales. ¿Por qué primero a los colegiados? Porque pues ahí es en donde se empezaron a emitir los primeros criterios, después de haber pasado por juzgados penales, y ya en los colegiados emitieron jurisprudencias de diverso tipo. Y en función de ello, pues ya se subió los temas a los plenos regionales, y como existe todavía temas pendientes de resolverse, pues tenemos que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, pues digamos que de una manera indirecta, atendiendo a los dos expedientes varios, pues se pronunciará sobre el tema. Vayamos primero entonces. El criterio que aparece ahí, el Código Nacional de Procedimientos Penales, CNPP, es incondicional al regular la prisión preventiva oficiosa por no atender a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Abramos el archivo. Fíjense cómo se establece, cómo reza. Este colegiado no se fue al artículo 19 de la Constitución, se fue por un lado, de manera interesante, ingeniosa también, porque dijo, oigan, pues yo no me puedo pronunciar sobre la inaplicación o no del 19 segundo párrafo en la prisión preventiva. Entonces me voy al 167 del Código Nacional que regula la prisión preventiva, y ahí sí ya lo resuelvo, ¿no? Es decir,
resolvió sobre el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales como si no existiera el 19 segundo párrafo. No quiero decir que esté bien o mal, sino muy creativa la manera de pronunciarse. Una persona promovió juicio de amparo en que reclamó la prisión preventiva oficiosa que se le impuso al ser imputada por un delito de los listados ahí en el 19 segundo párrafo. El juez de distrito negó la protección, es decir, en el amparo, ¿no? Al considerar que fue eh, correcta su imposición por encontrarse previsto ese delito en el catálogo del 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Fíjense, no dijo que está en el catálogo del 19 segundo párrafo, sino el de 167, que prácticamente es el mismo. Y luego el criterio jurídico. A criterio de este tribunal, el artículo 167, en la parte que regula la prisión preventiva oficiosa, es inconvencional al no atender a la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en lo resuelto en el caso García Rodríguez. Como les dije, tuvo el otro caso, Sonpixle no fue atendido aquí, ¿no? El caso de García Rodríguez tuvo mayor repercusión aquí en México. Y luego concluye este criterio del colegiado. Así, la inconvencionalidad del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se fue el 19, muy inteligente esta salida, se declara atendiendo al principio pro persona, conforme al párrafo 303 del fallo de la Corte Interamericana, tomando en consideración que no se trastoca la jurisprudencia de la Suprema Corte mexicana y su jerarquía en el Estado de México, mexicano. Aún más porque la Corte Nacional, la Suprema Corte de México, ha declarado que este tipo de resoluciones internacionales no puede ser cuestionada al constituir cosa juzgada internacional emitida por un tribunal de ese ámbito y respecto al cual el Estado mexicano tiene aceptada su competencia contenciosa. De ahí que lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la sentencia en sus términos por parte de todos los órganos del Estado mexicano, a resultar no solo los vinculantes, los puntos resolutivos concretos de la sentencia, sino la totalidad de los criterios emitidos en ella. Interesante, ¿no? Cómo este colegiado se fue por un ladito y no atendió no atendió el artículo 19 constitucional. Juan Carlos Pérez Carpio, el principal reto o desafío es que los legisladores entiendan y comprendan lo que implican las dos sentencias de la Corte Interamericana, sin lugar a dudas, en contra del Estado mexicano. Sí son dos sentencias de gran peso y que tendrían que tener reconocido en el derecho interno mexicano un mayor peso que el que se les está dando. Y definitivamente de ese trabajo sí depende mucho lo que resuelva la Suprema Corte de México. René Núñez Ortega, la suspensión con efectos restitutorios equipararía a la protección por persona por ser una medida muy grave. Sí, definitivamente sí, como lo están perfilando, como lo perfiló este criterio que acabamos de ver, Irene, y como lo veremos más adelante. Está muy interesante cómo ha ido evolucionando el criterio. Eh, Vayamos, vayamos al siguiente criterio del 1 de diciembre del 23, interpretación de prisión preventiva oficiosa conforme a sentencias de la Corte Interamericana. Vayamos a esta otra jurisprudencia de un tribunal colegiado que dice, este colegiado determina que para acatar lo ordenado por la Corte Interamericana en la sentencia emitida en el caso García Rodríguez, les dijo que el otro de Sonpixtle no fue atendido, ¿no?
que prohíbe la imposición automática de la prisión preventiva, lo conducente es realizar una interpretación conforme y pro persona este sí se va, fíjense, al 19 segundo párrafo, para armonizar dicha condena con la línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de restricciones constitucionales. Vamos al siguiente criterio de la Corte. Este tribunal colegiado de la interpretación conforme y pro persona a través del elemento sistemático del 19 segundo párrafo de la Constitución determina que el vocablo oficiosamente utilizado para la imposición de la prisión preventiva no cancela la aplicación del test de proporcionalidad. Fíjense. Y como el siguiente párrafo, sin embargo, en torno al de proporcionalidad que naturalmente debería encontrar como reflecto su expresa cancelación, se trasluce un silencio que corresponde colmar con el entendimiento de una prohibición de la automaticidad en atención al deber del juzgador de fundar y motivar sus actuaciones. El lenguaje está un poquito confuso. Pero vámonos a quedar con no cancela la aplicación del principio del test de proporcionalidad y en atención al deber del juzgador de fundar y motivar sus actuaciones. ¿Qué quiere decir aquí? Pues precisamente que se va a tomar como referencia la propuesta realizada por el ministro Luis María Aguilar, su proyecto de sentencia, cuando se analizó, se estudió la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales. Y recuerdan que el término oficioso es solo para considerar que, aunque el Ministerio Público no lo haya solicitado, se abre el tema de la prisión preventiva en los delitos catalogados bajo esa modalidad de oficioso en el artículo 19, segundo párrafo. Por eso dice, no cancela la aplicación del test de proporcionalidad. Y de ahí que entonces se tenga que ver la idoneidad de la medida, si no hay otras medidas menos gravosas, la relación de causa-efecto, pero sobre todo que se considere que existe riesgo de que el reo de que el inculpado se vaya a fugar. Existe riesgo de que se ponga perdón, existe la posibilidad de que se ponga en riesgo el procedimiento o que se ponga en riesgo a la víctima o a los testigos. Por eso dice en atención al deber del juzgador de fundar y motivar sus actuaciones. Este criterio lo que está haciendo es tomar como referencia el proyecto de sentencia de Luis María Aguilar, repito, que no fue aprobado por los ministros. Y por ahí entonces salió una opinión contraria. ¿En qué sentido salió la opinión contraria? Pues lo vamos a ver. Fíjense cómo va. Leo primero el rubro, porque aquí ya perfila cuál es el criterio. Control de convencionalidad ex oficio. Los jueces de amparo no están facultados para realizarlo a los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo e inaplicar los efectos de la suspensión que regulan con motivo de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró inconvencional la prisión preventiva oficiosa. Al estar vigente la jurisprudencia PJ 20/2014 del Pleno de la Corte que prohíbe analizar restricciones constitucionales. Acordémonos que esta jurisprudencia PJ 20/2014 analizó el tema del arraigo que está previsto en la Constitución y que entonces, en ese entonces, cuando se analizó la figura, en una votación 6-5, apretadísimo, el Pleno determinó que
las restricciones constitucionales eran de aplicación preferente a lo establecido en los tratados de derechos humanos, tratados internacionales. Por eso este criterio del colegiado, muy interesante, que es jurisprudencia, es de enero de este año, dice, oigan, pues yo tengo una jurisprudencia que a mi colegiado me obliga, y esa es la jurisprudencia 20 de diagonal 2014. Por lo tanto, mientras esa jurisprudencia esté vigente y no sea modificada por la Suprema Corte en función de lo que se resuelva en los dos expedientes varios que están pendientes de resolverse, para asumir o asimilar las dos recientes sentencias de la Corte Interamericana, yo, colegiado, no me puedo apartar de la jurisprudencia del 2014. Muy interesante este criterio. Yo no puedo decir que está bien o está mal, pero habla de la naturaleza de la polémica que se está abriendo en los colegiados, resolviéndose en diverso sentido, esperando a que la Suprema Corte se pronuncie sobre el tema, ¿no? El juzgador de amparo, fíjense, no está realizado para realizar un control ex oficio de los artículos de la ley de amparo en aplicar los efectos de la suspensión para los casos en que el acto reclamado restrictivo de la libertad, prisión preventiva, se enfunde en delitos de prisión preventiva que se refiere el 19 constitucional, con motivo de que la Corte Interamericana, aquí sí son Paxton Tecpile y García Rodríguez, declaró inconvencional la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque remata, porque está vigente la jurisprudencia 20-2014, que prohíbe analizar restricciones constitucionales. Yo creo que técnicamente es una aproximación muy interesante. No quiero decir que esté correcto, pero sí muy interesante, porque ciertamente pues la jurisprudencia está jurisprudencia. Entonces, con esto se pone mayor énfasis en que la Suprema Corte tiene que resolver pronto los dos expedientes varios. En la tesis de jurisprudencia mencionada, el Pleno de la Corte estableció que los derechos humanos previstos en los tratados internacionales se encuentran al mismo nivel que los de la Constitución Federal. Sin embargo, dice más adelante, ello no da lugar a que pueda emprenderse un ejercicio de armonización o de ponderación entre derechos humanos, pues al ser una restricción constitucional, es una condición infranqueable que no pierde su vigencia ni aplicación, la cual constituye una manifestación clara del constituyente que no es susceptible de revisión constitucional, ya que se trata de una decisión soberana del Estado mexicano. Y remate, pues, se generaría falta de certeza y certidumbres jurídicas. Aquí estamos viendo ya en los cuatro criterios que hemos analizado, diferentes aproximaciones por parte de los colegiados. Y luego viene otro criterio de colegiado. Aquí está todo lo publicado este año, ¿eh? Este tribunal colegiado determina que la restricción constitucional a la libertad personal, constituida por el 19 segundo párrafo, debe ser leída o entendida en el sentido de que el juez de control, ojo, aquí también toma como criterio lo que venía en el proyecto de Luis María Aguilar, que no procedió, de, aun, en el sentido de que el juez de control, juez penal, ¿no? Aun cuando no medie petición del Ministerio Público para la imposición de alguna medida cautelar, oficiosamente deberá someter a debate de las partes la eventual, no segura, imposición de la prisión preventiva y resolver si la misma resulta necesaria, proporcional e idónea para cumplir con los fines del proceso penal.
Mas no así que indefectiblemente en todos los casos, de manera automática, debe imponerse la prisión preventiva oficiosa, atendiendo a la idoneidad, proporcionalidad y necesidad de la prisión preventiva, que es de carácter excepcional. Entonces, termina esta tesis. Conforme a esa facultad y al principio pro persona, se concluye que la interpretación de la restricción a la libertad personal del 19 constitucional debe ser leída en los términos indicados, al menos hasta que la Suprema Corte de México o los plenos regionales emitan algún criterio obligatorio u orientador sobre este particular. Ciertamente, esta conclusión del colegiado se suma a un criterio que está implícito, a una idea que está implícita en los criterios que leímos con anterioridad. ¿Qué es cuál? Oigan, pues yo si aplico este criterio diciendo, oye, directamente los efectos de las sentencias de la Corte Interamericana y hacen inaplicable la prisión preventiva oficiosa, o bien no la hacen inaplicable porque yo tengo la jurisprudencia 20/2014 que me obliga a aplicar la restricción constitucional, prisión preventiva oficiosa. O bien, como dice pues oigan, pues el oficioso es que se abre análisis de las partes, a debate de las partes y procede prisión preventiva, aunque el MP no lo haya solicitado. Ahora sí, vámonos a lo que han resuelto los plenos regionales. ¿Por qué? ¿Por qué los plenos regionales? Porque ahí ya van determinando la jurisprudencia que va quedando firme en las regiones en donde corresponda, ¿no? Recordemos que conforme la organización que se dio a los plenos regionales son como mini supremas cortes, solo para resolver contradicción de criterios entre colegiados. Vámonos a un criterio de un pleno regional del 22 de septiembre del 23. Los tribunales colegiados contendientes, hay contradicción de criterios, al resolver diversos recursos de queja, realizaron un análisis jurídico para determinar si era procedente o no conceder la suspensión con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en un juicio de amparo es la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Seguimos en lo mismo. Criterio jurídico. El Pleno Regional de región centro-norte, determina que con base en la interpretación conforme de la ley de amparo en relación con el 107, fracción 10, es posible conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado sea la imposición de la prisión preventiva oficiosa, debido a que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes. Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para el Estado mexicano, aún en los casos en donde no se ha condenado. Aquí fue condenado, ¿no? Bajo la verificación de la existencia de las razones que motivaron el pronunciamiento, por lo que debe armonizarse la jurisprudencia de la Corte Interamericana con la jurisprudencia nacional y de no ser ello posible, aplicar el criterio que resulte más favorable a la aplicación de los derechos humanos. Luego dice que las dos sentencias de la Corte Americana son elementos que permiten la actualización de la apariencia del buen derecho. De modo que cuando la parte quejosa solicite la suspensión provisional por la imposición de la prisión preventiva oficiosa, esta deberá otorgarse con efectos de tutela anticipada, debiendo convocar a una audiencia dentro de un plazo de 48 horas en la que se prescinda de la prisión preventiva oficiosa para imponer, en su caso, podrá imponer la prisión preventiva justificada. Este pleno regional dijo, sí se aplica de manera preferente los dos criterios, las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y viene otro pleno regional que dice, los órganos de amparo no están facultados para conceder la suspensión con efectos restitutorios,
respecto de la previsión preventiva oficiosa a fin de que se imponga una distinta, la justificada. Pues ello implicaría inobservar en particular la jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la restricción prevista en el artículo 19 de la Constitución Federal. Las sentencias de la Corte Interamericana no derogan tácitamente las disposiciones normativas. Por lo tanto, no es admisible un argumento diverso o contrario para justificar el otorgamiento de la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado consista en la imposición de esa medida cautelar, a efectos de que se deje sin efectos y se imponga una nueva. ¿Esto qué implica? Que los dos plenos regionales tienen con criterios contradictorios y por lo tanto ahora corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver cuál de esos dos criterios contradictorios de los plenos regionales es el que va a operar. Esto vía contradicción de criterios, pero también nosotros tenemos, como lo comentamos, los expedientes varios a la derecha, el 1 diagonal 2023, el 3 diagonal 2023, que va similar o no, o le va a dar el efecto que corresponda a las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué sería lo lógico? Pues que el Pleno resolviera y por lo tanto se puede decir que la contradicción de criterios, esta entre los dos plenos regionales, quedaría sin materia, técnicamente hablando. Y ya definitivamente se pondría punto final a este tema. Señores, un poquito apurado y trastabillando, pero el tema da para esto, así de manera sucinta, pero da para mucho en la explicación de un procedimiento penal propiamente. Mm, estoy viendo aquí sus preguntas. A ver, licenciado Juan Antonio Moreno me dice, ¿no crees que es un falso dilema? A ver, Juan Antonio, si no impones la prisión preventiva oficiosa, aplica la justificada, cuando en sí ambas modalidades infringen los mismos derechos, sobre todo el principio de presunción de inocencia. A ver, no, es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Porque, fíjate, la prisión preventiva oficiosa es en automático. Vamos a suponer delincuencia organizada, ¿no? Prisión preventiva oficiosa en automático. Si quitamos la medida de oficiosa, prisión preventiva, y nos vamos a la justificada, para que el juez imponga prisión preventiva, primero, tienen que darse los elementos, ¿no? Que exista riesgo de fuga del inculpado o que se ponga en riesgo el proceso o la seguridad de la víctima o de los testigos, ¿no? Si esas condiciones no se dan, pues no hay prisión preventiva. Por lo tanto, podría no haber prisión preventiva justificada. Podría no haber. En el caso de delincuencia organizada, pues vaya delito que tome, ¿no? Pero tomemos otro, el de huachicol o narcomenudeo. Delitos fiscales en caso de que procediese la reforma penal, la reforma constitucional que está proponiendo el presidente López Obrador. Ahora, si es que sea la medida menos lesiva, es la última de las medidas que se debe tomar por el juez. Por lo tanto, puede haber arraigo domiciliario, la prohibición de que salgas de una ciudad, que te quiten el pasaporte, que te ordenen firmar periódicamente en el juzgado o que te pongan esos grilletes de control que se le llaman, ¿no? Que son los mecanismos electromagnéticos de control y seguimiento. Yo creo que el cambiar de oficiosa a justificada no es que en automático te vayan a aplicar la justificada, ¿eh? O en directo más bien, la oficiosa es la automática. No significa que te vayan a aplicar la automática. Por eso es relevante que se cambie a prisión preventiva justificada. Irene, Irene Núñez Ortega, estas contradicciones de criterios crean inseguridad, claro.
En el justiciable totalmente, Irene. Pues sí, va a depender de si caes en un circuito, si caes en otro, y luego, pues si caes en el pleno regional, pues depende de qué región caigas, ¿no? Te ubiques. Y sí, dependerá del juez penal y de la jurisprudencia. Por eso se vuelve súper relevante que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie en los dos expedientes varios. José de Jesús Villarreal, ¿me podrían compartir? Se te va a compartir, por supuesto, cuenta con él. Jesús, eh, aquí hace un comentario. ¿Cuántos de ustedes consideran que la prisión preventiva oficiosa es una medida efectiva para combatir el crimen? No, no, precisamente ese es el enfoque, ¿no? La prisión preventiva no es para combatir el crimen. Primero, el crimen lo combate la policía, ¿no? Y segundo, las medidas ejemplificativas que ameritan el derecho penal, que justifican la existencia del derecho penal, son las sentencias con finales condenatorias. Esas son las ejemplificativas tendientes a inhibir conductas indebidas calificadas como delictivas en los códigos respectivos, ¿no? Pero no, definitivamente la prisión preventiva, insisto, no es pena privativa de libertad. Es una restricción de la libertad, pero es medida cautelar, en tanto se resuelve el juicio. Y tiene una temporalidad máxima de 2 años, ¿no? Está así en la Constitución, como lo vimos en la clase pasada. Piden compartir el material. David Ángeles, en mi opinión, ningún delito amerita prisión preventiva de manera oficiosa. Totalmente de acuerdo contigo, David. Totalmente de acuerdo. Lo ideal sería que el Ministerio Público solicite prisión preventiva justificada y para que y para que el juez lo conceda, el MP logre acreditar los riesgos procesales que ya comentamos. Y todo esto usando un test de proporcionalidad, sin duda, totalmente de acuerdo contigo, David. Es una aberración que en México tengamos la prisión preventiva oficiosa. Si ustedes leen las sentencias de manera muy elegante, bueno, a mí me pareció hasta bueno, no divertidas, muy interesante, muy interesante las sentencias, cómo van desnaturalizando la prisión preventiva oficiosa que tenemos en México, la van desnaturalizando, la van desmembrando y hacen que al final caiga la conclusión de gran peso de que es pues, una barbaridad realmente. La justificada, bueno, pues digamos que el inculpado se la busca o se pone en la situación como le digan, oye, tú eres de riesgo X, Y, Z y por lo tanto te restringimos la libertad. Pero pues todos los demás, pues pues tenemos muchos casos. Miren, si nosotros nos vamos a que en algunos casos hay prisión preventiva y hay sentencia exculpatoria, prisión preventiva oficiosa y hay sentencia exculpatoria, y ahora llevarlo a los delitos fiscales, ya estamos cayendo en una aberración todavía mayor, ¿no? Ampliando el catálogo para tener un número gigantesco de casos, ¿no? Antonio Urbina, muchas gracias, Antonio, por tus comentarios. Adolfo Alejandro, Marco Fabricio, yo estoy totalmente en contra de la prisión preventiva oficiosa, totalmente en contra. De la justificada, pues cuando se justifica, ¿no? Cuando se dan los supuestos como medida subsidiaria, es decir, la última de las medidas, y siempre que se supere el test de proporcionalidad. Juan Carlos Periscarpio, entonces es válido que algunos ministerios públicos soliciten la prisión preventiva oficiosa y los jueces la concedan bajo el argumento de que la Corte no ha resuelto la forma en que le va a dar cumplimiento a las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues la solicita el Ministerio Público o no, como son oficiosas, el juez atendiendo al tipo del delito puede decir que lo aplica de manera automática, precisamente bajo el argumento, como lo vimos en algunos criterios de tribunales colegiados y de uno de los plenos regionales, de que pues la Corte no se ha pronunciado y por lo tanto obliga a la jurisprudencia que se emitió
en 2014 que dice que se aplica la restricción, ¿no? La restricción de la Constitución Federal, no el beneficio pro persona que está en los tratados internacionales. Irene Núñez, ¿sabes si está listada la contradicción antes de que Luis María se vaya? Ah, la contradicción que estamos comentando. No, no están listados. No está listada ni la contradicción en primera sala, ni se tiene noticias de que se esté dando trámite o listando o se vaya a listar pronto las dos expedientes varios que debe resolver el Pleno de la Suprema Corte, Irene. Es todo un tema, ¿eh? Cuauhtémoc de Tienheim, espero haberlo pronunciado bien, Cuauhtémoc, perdón, ¿eh? Será muy importante también ver qué dirá la Corte Interamericana en la revisión del cumplimiento. En efecto, es muy, muy interesante lo que diga la Corte Interamericana. Según recuerdo, porque estas sentencias, las dos sentencias las leí en su oportunidad, según recuerdo, al Estado mexicano le dieron un año para efectuar los cambios en el derecho interno y a la Corte, a la Suprema Corte también un año para hacer pronunciarse. Hay un tema aquí, ¿eh? Es muy bueno este punto que estás haciendo, Cuauhtémoc. Se les va a compartir el material, Jordan. Gracias, Claudia. Se les va a compartir el material. Ángel Díez, cuenten con el material. Irene Núñez, solo con reforma constitucional se podría superar la contradicción de tesis que impiden izar la convencionalidad en la restricción constitucional. Wow. Gran, gran pregunta. A ver, por eso te voy a responder mal. Por eso el proyecto de Luis María Aguilar, que fue asumido uno de los criterios de colegiados, de tribunales colegiados de circuito, dice, oigan, pues yo hago una interpretación conforme y sistemática y por lo tanto concluyo que si el MP no pide la prisión preventiva, pues, cuando se dice que es oficioso, abro el debate entre las partes. La oficiosidad se abre, se dice, es abrir el debate entre las partes, pero se tienen que analizar los supuestos de procedencia de la prisión preventiva como si fuera justificada, test de proporcionalidad, etcétera. Esa es una posición. Del otro lado está la posición, por ejemplo, que externó con mucha vehemencia y mucho fundamento el ministro Alberto Pérez Dayán, diciendo que él no era nadie para arrancarle una hoja a la Constitución, como ministro me refiero, ¿no? Diciendo, oigan, pues yo no puedo borrar o arrancar la hoja de la prisión preventiva oficiosa. Muy interesante su punto. De un lado, por lo tanto, está la postura, la posición de que se tiene que reformar el texto constitucional. Por el otro, que tiene que haber una interpretación conforme lo realizó el Tribunal Colegiado de Circuito, haciendo alusión al proyecto presentado por el ministro Luis María. Y del otro lado, pues está la opinión que en su momento sostuvo el ministro Arturo Saldívar, diciendo que pues la convencionalidad, perdón, que la inconvencionalidad, que los tratados internacionales y las sentencias de la Corte Interamericana eran de aplicación preferente. Y por lo tanto, que el artículo 19 en prisión preventiva oficiosa tenía que volverse de plano inaplicable. Así, digamos que están las opiniones plasmadas. Por eso es que todas las opiniones, si se fijan ustedes, eh, hoy te digo, yo estoy en contra de la prisión preventiva oficiosa, por supuesto, y veo que también ustedes están en contra, bueno, algunos de ustedes se han manifestado en contra de la prisión preventiva oficiosa. Pero ¿qué quiere decir esto entonces? ¿Qué salida le damos a la sentencia versus el texto constitucional expreso, ¿no? Yo creo que ahí es donde se presentan las variables, ¿no? Muchas gracias, Marco Fabricio. Te vamos a mandar, Maximiliano, el de Cuauhtémoc de Tienheim, otra vez, ya ha dicho la Corte Interamericana, de conformidad con el artículo 27 de la Convención de Viena, un Estado no puede invocar disposiciones de derecho interno. Totalmente de acuerdo. Por eso creo que
además de que estoy en contra de la prisión preventiva oficiosa, sí tiene que hacerse una aplicación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido que sea, pero al final, para ser ineficiente o inaplicable la prisión preventiva, la figura automática de la prisión preventiva, ¿no? Muchas gracias. Cuauhtémoc otra vez, también nos señala el artículo 2 de la Convención Americana. Maximiliano Zamudio Nungaray, perdón, Maximiliano. Los jueces deberían aplicar la jurisprudencia e instrumentos internacionales y, y no argumentar que la Suprema Corte no ha resuelto al respecto, ya que ellos, al ser los operadores, deben observar dichas jurisprudencias de fuerza internacional. Sí, sí, te entiendo muy bien y estoy de acuerdo, Maximiliano, pero acordémonos, y no está descabellada la conclusión de uno de los colegiados que dicen, oigan, pues sí, está bien esto, ¿no? Pero yo tengo una jurisprudencia en México que me dice que dé preferencia a las restricciones constitucionales, ¿no? No es que yo esté de acuerdo con esa opinión, pero sin embargo, pues hay una jurisprudencia. Entonces dice, ¿qué dice este colegiado? Es que si la Corte no ha cambiado esa jurisprudencia, pues yo no puedo brincarme en la jurisprudencia de la Corte, ¿no? Entendamos también las razones que en la situación de indefinición aguda que esto tiene y que amerita, por lo tanto, la sentencia de un pronunciamiento de la Corte, ¿no? Gracias, José Jesús Villarreal. Ricardo Vega, la ministra del Pueblo, prefiero abstenerme de comentarios. Este es un foro técnico, Ricardo. Pues muy bien, Juan Antonio Moreno, pues les agradezco mucho, jóvenes. La presentación se les va a enviar, lo tienen y pues ya después haremos, esta es una serie de diálogos fiscales. Esta es una serie informativa para estos propósitos y además recuerden, esta charla salió porque vimos el propósito de esta serie es ver temas fiscales, pero tuvimos que movernos a la prisión preventiva oficiosa en términos generales con base en las decisiones de la Corte Interamericana porque estaba ligado a la prisión preventiva oficiosa en la reforma penal fiscal 2020. Señores, un gusto, jóvenes, haber estado con ustedes compartiendo. Nos vemos en marzo con otros de los temas más que abordaremos en diálogos fiscales. Hasta pronto, buenas noches. Ay, gracias por acompañarme.